Era el cumpleaños número 45 de mi hija Rebeca, y yo había llegado temprano a su casa con el pastel que había encargado especialmente en su pastelería favorita. Costó $200, pero para mi única hija, nada era demasiado caro. Toqué la puerta con una sonrisa, esperando ver su rostro iluminado como cuando era niña. Pero cuando abrió, su expresión era de fastidio total. «Ah, eres tú», murmuró sin siquiera mirarme a los ojos. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije extendiendo el pastel con las velitas ya puestas. «Traje tu favorito, el de chocolate con fresas, como cuando eras pequeña». Rebeca suspiró profundamente, como si mi presencia fuera una carga insoportable. «Mamá, necesito que hablemos», me dijo secamente, dejándome pasar sin siquiera agradecer el pastel. Nos sentamos en la sala de su hermosa casa, esa casa que yo había financiado completamente cuando ella y Hugo se casaron. Habían sido $150,000 que saqué de mis ahorros de toda la vida, dinero que había guardado centavo a centavo trabajando dobles turnos como enfermera durante 40 años. «¿Sabes qué, mamá?», comenzó Rebeca con esa voz fría que había desarrollado en los últimos años. «He estado pensando mucho sobre mi cumpleaños, sobre los regalos, sobre lo que realmente me haría feliz». Yo asentí con entusiasmo. «Por supuesto, mi amor. Dime qué quieres y yo te lo consigo. ¿Un viaje? ¿Joyas? Quizás ese auto nuevo que mencionaste». Rebeca me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me helió la sangre. Era desprecio puro. «Lo que más me gustaría como regalo de cumpleaños», dijo lentamente, saboreando cada palabra, «es que simplemente te murieras». El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien me hubiera arrancado el corazón del pecho. Las palabras resonaron en mis oídos como un eco interminable. Mi hija, mi propia hija, ¿me había deseado la muerte como regalo de cumpleaños? ¿Qué acabas de decir?, logré susurrar, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar de mis ojos. «Lo que escuchaste», continuó con esa frialdad que me atravesaba como cuchillos. «Estoy cansada de ti, mamá. Cansada de tus llamadas constantes, de tus visitas inesperadas, de que siempre estés aquí molestando. Mi vida sería mucho más fácil y feliz si simplemente desaparecieras». Mis manos temblaban incontrolablemente. 72 años de vida, 45 de ser su madre, y jamás pensé que escucharía esas palabras salir de su boca. «Rebeca», logré decir entre sollozos, «soy tu madre. Te he dado todo, he sacrificado todo por ti». «Exacto», me interrumpió levantándose del sofá. «Y por eso mismo me asfixias. No puedo respirar con tu presencia constante. Necesito libertad, necesito que me dejes vivir mi vida sin tu drama y tus necesidades emocionales». El pastel de $200 seguía en mis manos, las velitas comenzando a derretirse. Todo lo que había soñado para ese día, abrazos, risas, quizás una cena familiar, se desvanecía como humo. «Pero hija», intenté una vez más, «yo solo quiero estar cerca de ti, ser parte de tu vida. Eres todo lo que tengo». «Y ese es precisamente el problema», respondió cruzándose de brazos. «Que sea todo lo que tienes. Consigue una vida propia y déjame en paz». Me levanté del sofá con las piernas temblorosas, cargando ese pastel que ahora se sentía como una burla. «No puedo creer que me estés diciendo esto», murmuré. «Después de todo lo que he hecho por ti». «Todo lo que has hecho», se rió con sarcasmo. «Mamá, todo lo que has hecho ha sido por tu propio beneficio. Para sentirte necesaria, para tener control sobre mi vida. Pero ya no soy una niña». Caminé hacia la puerta sintiendo como si cada paso me costara años de vida. Al llegar al umbral, me volteé una última vez esperando ver algo de arrepentimiento en sus ojos, alguna señal de la niña dulce que una vez fue. Pero solo vi impaciencia. Impaciencia porque me fuera de una vez y la dejara celebrar su cumpleaños sin la molestia que yo representaba. «Feliz cumpleaños, Rebeca», murmuré, y salí de esa casa cerrando la puerta detrás de mí. No sabía en ese momento que sería la última vez que entraría a esa casa como la madre que había sacrificado todo. Porque lo que mi hija no sabía era que acababa de despertar algo en mí que había estado dormido durante décadas. Llegué a mi pequeño apartamento con las piernas temblando y el corazón hecho pedazos. El pastel de $200 terminó en la basura, las velitas derretidas como mis lágrimas que no paraban de caer. Me senté en mi viejo sofá,
ese mismo sofá donde había amamantado a Rebeca cuando era bebé, donde le había leído cuentos durante años, donde había llorado de felicidad cada vez que me llamaba mamá. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo mi propia hija, la niña que había cargado en mi vientre durante 9 meses, podía desearme la muerte con tanta frialdad? Comencé a recordar todo, absolutamente todo lo que había hecho por ella durante estos 45 años. Cuando tenía 3 años y se enfermó de neumonía, yo trabajé triple turno en el hospital para pagar sus medicinas. Fueron $1,200 en antibióticos que mi seguro no cubría, dinero que saqué vendiendo las joyas de mi difunta madre. Cuando cumplió 16 años y quería ir al baile de graduación, yo trabajé fines de enteros durante 4 meses para comprarle ese vestido rosa que costó $800. Recuerdo cómo brillaban sus ojos cuando se lo probó. Gracias, mami, eres la mejor del mundo, me había dicho abrazándome fuerte. En la universidad, cuando cambió de carrera por tercera vez, yo pagué cada semestre sin reprocharle nada. $42,000 en total, dinero que saqué hipotecando mi casa. No te preocupes, mija, le decía cada vez que me llamaba llorando. Tu educación es lo más importante. Cuando se casó con Hugo, yo organicé y pagué toda la boda. $35,000 para que tuviera la boda de sus sueños. El salón más elegante de la ciudad, las flores más hermosas, el menú que ella escogió sin preocuparse por el precio. Quiero que mi princesa tenga todo, le dije mientras firmaba cheque tras cheque. Y luego vino la casa. Esa maldita casa donde acababa de humillarme. Cuando Rebeca y Hugo decidieron que querían comprar su primera propiedad, yo no dudé ni un segundo. No se preocupen por el enganche, les dije. Yo me encargo. Fueron $150,000 de mis ahorros de toda la vida, el dinero que había estado guardando para mi retiro. Pero no terminó ahí. Cuando llegaron los gemelos hace 5 años, yo me convertí en la niñera gratuita. Todas las noches que Rebeca quería salir con Hugo, todas las veces que tenían planes y necesitaban a alguien que cuidara a los niños, ahí estaba yo. Sin cobrar un centavo, feliz de poder ayudar a mi hija a tener la vida que siempre había soñado. Cuando Hugo perdió su trabajo el año pasado, ¿quién pagó las mensualidades de la casa durante 8 meses? Yo. $16,000 que saqué de mi pensión, dinero que significaba comer arroz con frijoles durante semanas para poder estirar mis ingresos. Y cuando los gemelos necesitaron aparatos dentales, otros $4,000 que yo cubrí sin pensarlo 2 veces. No se preocupen, les dije viendo sus caras de angustia. Los abuelos estamos para eso. Me levanté del sofá y fui a mi escritorio, donde guardaba todos los recibos, todos los comprobantes de cada centavo que había gastado en mi hija y su familia. Eran cajas y cajas de documentos que había conservado, no por desconfianza, sino porque me daba orgullo recordar todo lo que había podido hacer por ellos. Comencé a hacer cálculos. La crianza de Rebeca desde que nació hasta que se independizó, aproximadamente $200,000. La universidad, $42,000. La boda, $35,000. El enganche de la casa, $150,000. Los pagos de la hipoteca cuando Hugo estuvo desempleado, $16,000. Los aparatos de los gemelos, $4,000. Los regalos de cumpleaños y Navidad durante todos estos años, al menos $20,000 más. El total era devastador. Más de $460,000. Casi $500,000 que había invertido en la felicidad de mi hija. Y todo para escuchar que su mayor deseo era que me muriera. Las lágrimas caían sobre los papeles mientras sumaba y restaba. Si hubiera puesto ese dinero en una cuenta de ahorros con interés compuesto, hoy tendría más de $600,000. Podría estar viviendo en una casa bonita, viajando por el mundo, disfrutando de una jubilación cómoda en lugar de estar contando centavos en este apartamento diminuto. Pero no, yo había escogido invertir en el amor. Había escogido creer que el dinero gastado en mi hija era dinero bien invertido, que cada sacrificio valía la pena porque al final tendría una hija que me amaría y me cuidaría en mi vejez. ¡Qué estúpida había sido! Tomé el teléfono y marqué el número de Rebeca. Necesitaba escuchar su voz una vez más. Necesitaba confirmar que realmente había dicho esas palabras terribles. ¿Qué quieres ahora, mamá?, respondió con fastidio después del 5º timbre. Rebeca, necesito saber si realmente quisiste decir lo que me dijiste hoy, le pregunté con voz temblorosa. Por supuesto que lo dije en serio, respondió sin una pizca de arrepentimiento. Mamá, ya es hora de que entiendas que necesito espacio.
Tu obsesión conmigo no es saludable. Obsesión, repetí incrédula. Llamar amor de madre obsesión. Sí, exactamente eso. Y espero que después de hoy finalmente entiendas el mensaje. Necesito que respetes mis límites y me dejes vivir mi vida. Colgué el teléfono sin decir adiós. No había malentendido. Mi hija realmente creía que mi amor era una carga, que mi presencia en su vida era un problema que necesitaba solucionar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, recordando cada momento hermoso que habíamos compartido, cada abrazo, cada te amo, mami que había salido de sus labios. ¿Todo había sido mentira? ¿O simplemente había criado a una hija que se había vuelto tan egoísta que no podía ver más allá de sus propias necesidades? A las 3 de la madrugada, algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. En rabia. En indignación. En la comprensión clara de que había sido utilizada, manipulada y desechada como un pañuelo usado. Mi hija quería que me muriera. Pues bien, tal vez era hora de darle exactamente lo que pedía. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. La tristeza había dado paso a algo más poderoso, la determinación. Si mi hija quería que desapareciera de su vida, lo haría. Pero no de la manera que ella esperaba. Me vestí con mi mejor ropa y salí a la calle con un propósito definido. Primera parada, el banco donde tenía la cuenta conjunta con Rebeca para los gastos de emergencia de su casa. Esa cuenta que yo había abierto por si acaso y en la que había depositado $20,000 para cualquier imprevisto que pudiera surgir. Buenos días, señora Julieta. Me saludó el gerente, el señor Martínez, que me conocía desde hacía años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Quiero cerrar la cuenta conjunta número 4587 a 2891. Le dije con una sonrisa que él interpretó como amabilidad, pero que en realidad era pura venganza. ¿Está segura? Esa cuenta tiene un saldo considerable de $20,000, me advirtió revisando la pantalla de su computadora. Completamente segura. Quiero transferir todo ese dinero a mi cuenta personal, respondí firmando los papeles con mano firme. Ver esos $20,000 regresar a mi cuenta personal me dio una satisfacción que no había sentido en años. Era apenas el comienzo. Siguiente parada, la oficina de préstamos hipotecarios. Durante el año pasado, cuando Hugo estuvo desempleado, yo había firmado como aval de la hipoteca de su casa. Eso significaba que si ellos no podían pagar, la responsabilidad recaía sobre mí. Pero también significaba que yo tenía derechos sobre esa propiedad. Señora Julieta, me recibió la licenciada González. ¿Qué la trae por aquí? Quiero revisar el contrato de la hipoteca donde aparezco como aval, le expliqué. Necesito entender exactamente cuáles son mis derechos y obligaciones. Mientras ella buscaba los documentos, yo recordaba el día que firmé esos papeles. Rebeca había llorado de emoción. Gracias, mami. No sé qué haríamos sin ti. Eres nuestra salvación, me había dicho abrazándome fuerte. Hugo también me había agradecido, prometiéndome que nunca tendrían retrasos en los pagos. Aquí están los documentos, dijo la licenciada colocando una carpeta gruesa frente a mí. Como aval, usted es responsable de los pagos si los titulares no pueden hacerlos. Pero también tiene derecho a recuperar la propiedad si considero que los deudores no van a poder cumplir con sus obligaciones. Completé la frase leyendo el contrato detenidamente. Exactamente. ¿Hay algún problema con los pagos?, preguntó con preocupación profesional. Estoy evaluando la situación, respondí guardando una copia de todos los documentos en mi bolsa. ¿Qué tendría que hacer si decidiera ejercer mis derechos como aval? Tendría que demostrar que existe riesgo de impago o que ya se han presentado retrasos significativos. En su caso, veo que usted cubrió 8 mensualidades el año pasado, lo cual ya es evidencia suficiente de que los titulares no tienen estabilidad financiera. Perfecto. Hugo había perdido su trabajo nuevamente la semana pasada, información que Rebeca me había dado sin pensar en las implicaciones. Pensó que me estaba pidiendo ayuda indirectamente, pero lo que realmente me estaba dando eran las armas para mi venganza. Salí de esa oficina con una sonrisa. Mi querida hija no tenía idea de la tormenta que se avecinaba. Tercera parada, mi abogado personal, el señor Anselmo García, un hombre de 70 años que había sido amigo de mi difunto esposo.
Él conocía toda mi situación familiar y había sido testigo de mis sacrificios por Rebeca durante décadas. Julieta, me recibió con cariño. ¿Qué te trae por mi oficina? No es común verte por aquí. Anselmo, necesito tu ayuda para algo muy importante, le dije sentándome frente a su escritorio. Quiero cambiar mi testamento completamente. Sus cejas se alzaron con sorpresa. ¿Ha pasado algo con Rebeca? Le conté todo. Cada palabra hiriente, cada momento de desprecio, la frialdad con la que me había deseado la muerte en su propio cumpleaños. Anselmo me escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada detalle. Julieta, dijo finalmente, lamento mucho lo que estás pasando. Nunca pensé que Rebeca fuera capaz de algo así, después de todo lo que has hecho por ella. Yo tampoco, suspiré. Pero ya tomé mi decisión. Quiero cambiar mi testamento y dejarle todo a una organización benéfica. También quiero establecer un fideicomiso para mis nietos, pero que Rebeca no tenga acceso a ese dinero hasta que ellos cumplan 25 años. Eso se puede hacer, asintió Anselmo tomando notas. También quieres cambiar los beneficiarios de tu seguro de vida. Por supuesto. Todo lo que esté a nombre de Rebeca, quiero cambiarlo. Mi hija quiere que me muera, pero cuando eso pase, no va a recibir ni un centavo de mí. Pasamos 2 horas revisando todos mis documentos legales. Mi seguro de vida por $100,000, mis ahorros, mi apartamento, mis inversiones. Todo lo que antes estaba destinado a Rebeca, ahora iría a la Fundación de Niños Huérfanos, donde yo había trabajado como voluntaria durante años. Hay algo más, le dije cuando estábamos terminando. Quiero que prepares todos los documentos para recuperar la casa donde vive Rebeca. Como aval de la hipoteca, tengo derechos, y su esposo acaba de perder el trabajo nuevamente. Los ojos de Anselmo se iluminaron con comprensión. Ahora entiendo hacia dónde vas con todo esto. ¿Estás segura de que quieres llegar tan lejos? Completamente segura, respondí con una determinación que me sorprendió a mí misma. Mi hija me dijo que su vida sería más fácil si yo desapareciera. Pues bien, voy a desaparecer. Pero primero voy a asegurarme de que entienda exactamente lo que significa vivir sin mí y sin todo lo que yo he hecho por ella. Cuando salí del despacho de Anselmo, ya había oscurecido. Caminé por las calles de mi barrio sintiéndome renovada, como si hubiera despertado de un sueño muy largo. Durante 45 años había vivido para Rebeca. Había sacrificado mis propios sueños y deseos para darle a ella todo lo que quería. Pero ya no más. Llegué a mi apartamento y me serví una copa de vino, algo que no hacía desde hacía años. Brindar por mí misma era algo completamente nuevo, pero se sentía increíblemente liberador. Tomé mi teléfono y marqué un número que tenía guardado desde hacía meses, pero nunca me había atrevido a usar. Era el de una agencia de viajes especializada en jubilados que ofrecía paquetes para vivir en el extranjero. Buenas noches, habla Julieta Morales, dije cuando contestaron. Había visto su promoción sobre vivir en Suiza. ¿Podrían enviarme información completa? Por supuesto, señora Morales. Suiza es un destino muy popular entre nuestros clientes. Tenemos varios programas, desde estancias temporales hasta residencia permanente. ¿Qué tipo de información necesita? Todo, respondí sin dudarlo. Quiero saber todo sobre cómo una persona de 72 años puede empezar una nueva vida en Suiza. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad donde había vivido toda mi vida. Pronto, todo esto sería solo un recuerdo. Mi hija había pedido mi desaparición como regalo de cumpleaños, y yo se la iba a conceder de la manera más espectacular posible. Lo que Rebeca no sabía era que su deseo estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones y preparativos secretos. Cada mañana despertaba con una mezcla de dolor y determinación que me impulsaba a seguir adelante con mi plan. Era como si hubiera despertado de un largo letargo donde había vivido únicamente para complacer a mi hija, y ahora finalmente estaba viviendo para mí. El miércoles por la mañana, mi teléfono sonó. Era Rebeca. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que tal vez había recapacitado, que quizás iba a disculparse por las palabras terribles que me había dicho. Qué ingenua seguía siendo. Mamá, dijo con esa voz fría que había adoptado últimamente, necesito que me hagas un favor. Ni siquiera un hola o ¿cómo estás? Directo al grano,
como si yo fuera su empleada personal. ¿Qué necesitas?, le pregunté, curiosa por ver hasta dónde llegaba su desfachatez. Los gemelos tienen una presentación en la escuela el viernes y Hugo y yo tenemos una cena importante de trabajo. ¿Podrías cuidarlos esa noche? La ironía era deliciosa. La misma mujer que me había deseado la muerte como regalo de cumpleaños ahora me pedía que cuidara a sus hijos como si nada hubiera pasado. Como si yo fuera un recurso disponible las 24 horas del día. No puedo, respondí simplemente. ¿Cómo que no puedes?, preguntó con sorpresa genuina. Evidentemente no estaba acostumbrada a que le dijera que no. Tengo otros planes, mentí con una sonrisa que ella no podía ver. ¿Qué planes puedes tener tú?, preguntó con ese tono condescendiente que me hirió profundamente. Como si a los 72 años no tuviera derecho a tener vida propia. Planes que no te incumben, respondí manteniendo la calma. Busca a otra niñera. Pero mamá, no puedo conseguir niñera con tan poco tiempo. Además, ¿desde cuándo me cobras por cuidar a tus propios nietos? Ahí estaba. La manipulación emocional que había usado conmigo durante años. Pero esta vez no iba a funcionar. Desde que me dijiste que mi mayor regalo para ti sería morirme, le respondí con frialdad. Si quieres que desaparezca de tu vida, pues empiezo desde ahora. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Finalmente, Rebeca soltó una risa sarcástica. ¿En serio me vas a castigar como si fueras una niña berrinchuda?, me dijo. Pensé que después de unos días se te pasaría el drama. No es drama, Rebeca. Es respeto por tu deseo. Querías que desapareciera, así que eso haré. Está bien, dijo con fastidio. Si quieres ser así de infantil, allá tú. Pero no vengas llorando después cuando te sientas sola. Colgó sin despedirse. Perfecto. Cada interacción me confirmaba que estaba tomando la decisión correcta. Esa tarde fui al banco nuevamente. Esta vez para hacer algo que jamás pensé que haría, retirar la mayor parte de mis ahorros en efectivo. Fueron $30,000 que metí en un sobre y guardé en mi caja fuerte personal. El dinero que necesitaría para mi nueva vida en Suiza. También llamé a la agencia de viajes y confirmé mi viaje. Un vuelo a Zúrich para el próximo martes, con opción a extender mi estadía indefinidamente. El costo inicial fue de $8,000, dinero que pagué sin pestañear. Era la inversión más cara y más inteligente que había hecho en años. El jueves por la mañana recibí una visita inesperada. Era mi vecina Elvira, una mujer de 68 años que vivía en el apartamento de al lado y con quien había desarrollado una amistad durante los últimos 5 años. Julieta, me dijo sentándose en mi sala con una taza de café, te veo diferente estos días. ¿Ha pasado algo? Elvira había sido testigo silenciosa de todos mis sacrificios por Rebeca. Había visto cómo yo cancelaba planes con ella para ir corriendo cada vez que mi hija me necesitaba. Había visto las bolsas de comida cara que yo compraba para llevarle a Rebeca, mientras yo comía sopas enlatadas para ahorrar dinero. Le conté todo. Cada detalle doloroso de lo que había pasado en el cumpleaños de Rebeca, y también todos los planes que había estado haciendo durante la semana. Dios mío, Julieta, murmuró Elvira con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que Rebeca te haya dicho algo tan cruel. Después de todo lo que has hecho por ella. Lo peor es que lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, le expliqué. Como si yo fuera un estorbo en su vida que necesitaba eliminar. ¿Y realmente vas a irte a Suiza? Sí, respondí con firmeza. Ya compré el boleto. Me voy el martes. Elvira me tomó las manos con cariño. Sabes que tienes todo mi apoyo, ¿verdad? Lo que Rebeca te hizo no tiene perdón. Hay algo más, le dije bajando la voz. Voy a necesitar tu ayuda para algo muy importante. Le expliqué mi plan completo. Cómo quería que Rebeca creyera que realmente había muerto, al menos por un tiempo. Elvira sería mi cómplice, la persona que encontraría mi apartamento vacío y mi carta de despedida. Es brillante, murmuró Elvira con una sonrisa traviesa. Esa niña malagradecida va a entender finalmente lo que significa perderte. ¿Me ayudarás? Por supuesto que sí. Es más, creo que es exactamente lo que Rebeca necesita para despertar. Esa noche trabajé en la carta más importante de mi vida.
La carta que Rebeca encontraría en su mesa y que cambiaría todo para siempre. Escribí y reescribí cada palabra, asegurándome de que transmitiera exactamente lo que quería decir. Mi querida Rebeca, comenzaba la carta, me pediste como regalo de cumpleaños que desapareciera de tu vida, y he decidido cumplir tu deseo. Cuando leas esta carta, ya estaré lejos de aquí, comenzando la vida que debí haber vivido hace años en lugar de sacrificarla toda por ti. Continué escribiendo durante horas, documentando cada centavo que había gastado en ella, cada sacrificio que había hecho, cada oportunidad que había perdido por estar siempre disponible para sus necesidades. Pero no era una carta amarga, era una carta educativa. Quería que entendiera exactamente lo que había perdido. Junto con esta carta encontrarás todos los documentos legales que he firmado esta semana. Continué escribiendo. El cambio de testamento, la cancelación de tu seguro médico que yo pagaba, la notificación de que como aval de tu hipoteca he decidido ejercer mis derechos debido a la inestabilidad laboral de Hugo, y la cancelación de todos los beneficios económicos que recibías de mí. Era una carta de 23 páginas que detallaba meticulosamente todo lo que iba a cambiar en su vida ahora que yo había desaparecido como ella quería. Tu vida será mucho más fácil sin mí, terminaba la carta, pero también será mucho más cara. Espero que valga la pena. El viernes por la noche, mientras empacaba mis cosas más importantes en 2 maletas, recibí una llamada de Rebeca. No contesté. Ella llamó 3 veces más, pero yo simplemente dejé que sonara el teléfono. Ya no tenía nada que decirle. Al día siguiente, sábado, Hugo apareció en mi puerta. Se veía agotado y desesperado. Julieta, me dijo con voz suplicante, Rebeca me contó lo que pasó entre ustedes. Sé que está mal lo que te dijo, pero por favor, no le hagas esto a nuestra familia. ¿Hacerle qué? Pregunté fingiendo inocencia. Dejar de ayudarnos. Retirarte así de nuestras vidas. Los niños te necesitan, nosotros te necesitamos. Qué interesante. Cuando Rebeca quería librarse de mí, yo era un estorbo. Pero cuando se daban cuenta de todo lo que yo hacía por ellos, de repente me necesitaban. Hugo, le dije con calma, tu esposa fue muy clara conmigo. Mi presencia en su vida es una carga que ya no quiere soportar. Solo estoy respetando sus deseos. Pero Julieta, ¿sabes cómo es Rebeca cuando se enoja? No hablaba en serio. Ah, no. Porque me pareció muy seria cuando me deseó la muerte como regalo de cumpleaños. Hugo bajó la cabeza. Sabía que no tenía argumentos para defender lo indefendible. Por favor, insistió, dame una oportunidad de arreglar esto. Voy a hablar con Rebeca, voy a hacerla entender lo equivocada que está. Ya es muy tarde para eso, le respondí cerrando la puerta lentamente. Dale a mis nietos un beso de mi parte. El domingo fue mi último día en esa ciudad. Pasé la mañana caminando por los lugares que habían sido importantes en mi vida. El hospital donde había trabajado durante 40 años, el parque donde había llevado a Rebeca cuando era niña, la iglesia donde me había casado con su padre. Era mi despedida silenciosa de una vida que había vivido completamente para otros. El lunes sería el comienzo de una vida que finalmente viviría para mí. El domingo por la noche no pude dormir. No por nervios o arrepentimiento, sino por una emoción extraña que no había sentido en décadas, la expectativa de una aventura. A los 72 años, estaba a punto de comenzar la vida que siempre había soñado pero nunca me había atrevido a vivir. A las 5 de la madrugada del lunes, Elvira tocó mi puerta según lo acordado. Traía café recién hecho y una sonrisa cómplice que me llenó de energía. ¿Lista para tu gran escape?, me preguntó guiñándome un ojo. Más que lista, respondí cargando mis 2 maletas hacia la puerta. ¿Tienes las llaves de repuesto de mi apartamento? Aquí están, dijo mostrándome el juego de llaves que le había dado la noche anterior. Y también tengo la carta para Rebeca y todos los documentos legales que vas a dejar en su mesa. Habíamos planeado todo meticulosamente. Elvira esperaría hasta el miércoles para ir al apartamento de Rebeca y entregar los documentos, fingiendo que había encontrado mi apartamento vacío y se había preocupado por mi desaparición. Sería ella quien le daría a Rebeca la noticia de que yo me había ido para siempre. Recuerda, le dije mientras llamábamos un taxi, tienes que actuar muy preocupada. Dile que no contesté el teléfono durante 2 días, que tocaste mi puerta y no respondí, y que cuando usaste las llaves de emergencia encontraste el apartamento vacío y la carta sobre su mesa. No te preocupes,
Julieta. Fui maestra de teatro durante 30 años. Va a ser la actuación de mi vida, me dijo Elvira con una sonrisa traviesa. El taxi llegó puntual a las 6 de la mañana. Mientras cargaban mis maletas, eché un último vistazo a mi apartamento. Había vivido ahí durante 15 años, pero extrañamente no sentía nostalgia. Era como si finalmente me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. ¿Al aeropuerto?, preguntó el taxista. Al aeropuerto, confirmé, y sentí como si esas dos palabras marcaran el inicio de mi nueva existencia. Durante el viaje de 40 minutos, pensé en todo lo que estaba dejando atrás. Mi trabajo de voluntaria en el hospital, mis rutinas de todos los días, la preocupación constante por Rebeca y sus problemas. Pero también pensé en todo lo que me esperaba adelante. La libertad de tomar mis propias decisiones, de gastar mi dinero en mí misma, de vivir sin el peso constante de las demandas emocionales de mi hija. En el aeropuerto, mientras esperaba mi vuelo, recibí 3 llamadas de Rebeca que no contesté. Después llegó un mensaje de texto. Mamá, estás siendo ridícula. Los niños preguntan por ti. Llámame. Borré el mensaje sin responder. Era fascinante cómo ahora que no estaba disponible las 24 horas, de repente me necesitaba. El vuelo a Zúrich fue largo pero tranquilo. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba yo. Nadie podía llamarme para pedirme favores, dinero o tiempo. Era una sensación embriagadora de libertad que no había experimentado desde antes de ser madre. Durante las 12 horas de viaje, escribí en mi diario todo lo que había pasado en la última semana. Cada detalle, cada emoción, cada decisión que me había llevado hasta ese momento. Quería recordar exactamente cómo se sentía liberarse de una relación tóxica, incluso cuando esa relación era con mi propia hija. Llegué a Zúrich el martes por la noche, hora local. El representante de la agencia de viajes me esperaba en el aeropuerto con un cartel con mi nombre. Era un hombre joven y amable llamado Klaus que hablaba español perfectamente. Señora Julieta, me saludó con una sonrisa genuina. Bienvenida a Suiza. Espero que esté lista para una nueva aventura. Más que lista, respondí, y por primera vez en semanas, mi sonrisa fue completamente auténtica. Klaus me llevó a un hermoso apartamento amueblado en el centro de Zúrich que había alquilado por un mes mientras decidía si quería quedarme permanentemente. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un parque precioso y una vista parcial del lago. Aquí tiene toda la información sobre la ciudad, me dijo Klaus entregándome un folder grueso. Lugares para comer, actividades para personas de su edad, clases de alemán, grupos sociales. También le he programado una cita con un asesor financiero para mañana por la tarde, para ayudarle con los trámites si decide quedarse permanentemente. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No había teléfono que pudiera sonar, no había nadie que necesitara algo de mí, no había responsabilidades más allá de cuidar de mí misma. El miércoles por la mañana me desperté temprano y salí a explorar la ciudad. Desayuné en un café encantador junto al lago, compré flores frescas para mi apartamento temporal y por primera vez en décadas, gasté dinero en algo completamente innecesario, un hermoso pañuelo de seda que costó $100. Lo compré simplemente porque me gustó, sin preocuparme por el precio o por si ese dinero podría ser mejor invertido en las necesidades de mi hija. Mientras caminaba por las calles de Zúrich, calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en Rebeca solo en los últimos 5 años. Entre los pagos de la hipoteca cuando Hugo estuvo desempleado, los aparatos de los gemelos, los regalos constantes, la gasolina para ir a cuidar a los niños, la comida que siempre llevaba cuando los visitaba, habían sido al menos $50,000. $50,000 que habría podido usar para viajar por el mundo, para vivir cómodamente, para cumplir los sueños que había postergado durante décadas. En lugar de eso, se los había dado a una hija que consideraba mi amor una carga y mi presencia un estorbo. A las 2 de la tarde, hora de Zúrich, calculé que serían las 8 de la mañana en mi ciudad natal. Elvira estaría preparándose para ir al apartamento de Rebeca y entregar la carta que cambiaría todo. Me senté en un banco junto al lago y esperé. Sabía que en unas horas, mi teléfono empezaría a sonar desesperadamente. Rebeca finalmente entendería lo que significaba perderme de verdad. A las 5 de la tarde, mi teléfono empezó a vibrar. Era Rebeca. Dejé que sonara hasta que se cortó. Inmediatamente volvió a sonar. Otra vez Rebeca. Esta vez sí contesté. «Mamá», gritó con la voz quebrada.
¿Dónde estás? Elvira vino a casa con una carta tuya. Me dijo que desapareciste. ¿Qué está pasando? Hola, Rebeca, respondí con calma, disfrutando el lago suizo mientras hablaba. ¿Ya leíste la carta? Sí, la leí. ¿Estás loca? ¿Cómo puedes hacernos esto? ¿Dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, respondí. Lejos de ti, como querías. Pero yo no quería esto. No quería que te fueras de verdad. Solo estaba enojada, no hablaba en serio. Ahí estaba la típica táctica de Rebeca, minimizar el daño que había causado, hacerme sentir culpable por reaccionar a sus crueldades. ¿No hablabas en serio cuando me dijiste que tu mayor deseo de cumpleaños era que me muriera?, le pregunté. Porque sonaste bastante convincente. Era solo que estaba frustrada. Hugo perdió el trabajo otra vez. Los niños están dando problemas en la escuela. Tengo mucho estrés. No debí desquitarme contigo. Tienes razón, no debiste. Pero ya está hecho, y las palabras no se pueden retirar. Pero mamá, por favor, regresa. Te necesitamos. Yo te necesito. Qué interesante. Ahora me necesitaba. Ahora que había leído en la carta todos los beneficios económicos que había perdido, ahora que sabía que podía perder su casa, ahora que entendía que tendría que pagar su propio seguro médico y encontrar niñera para los gemelos. ¿Me necesitas a mí, o necesitas mi dinero?, le pregunté directamente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Te necesito a ti, murmuró finalmente, pero su voz no sonaba convincente. Rebeca, durante 45 años viví para ti. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi tiempo, mis oportunidades. Y cuando finalmente necesité sentir que me querías y me valorabas, me dijiste que preferías que estuviera muerta. Esas palabras me rompieron el corazón de una manera que jamás voy a poder reparar. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Fue horrible lo que te dije. Lo siento no es suficiente, Rebeca. El daño ya está hecho. ¿Y sabes qué? Tal vez fue lo mejor que me pudiste haber dicho. Porque finalmente me abrió los ojos y me hizo entender que he estado viviendo mi vida equivocadamente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que por primera vez en décadas, estoy viviendo para mí. Y se siente maravilloso. ¿Dónde estás, mamá? Por favor, dímelo, suplicó Rebeca con la voz entrecortada por el llanto. Los niños están preguntando por la abuela. No entienden por qué no vienes a verlos. Era fascinante como ahora, cuando ya no estaba disponible, de repente los nietos me extrañaban. Durante todos estos años, cuando yo cancelaba mis planes para cuidarlos, cuando les compraba regalos caros, cuando los llevaba al parque mientras Rebeca se iba de compras, era simplemente lo que se esperaba de mí. Pero ahora que no estaba, mi ausencia se sentía. Los niños van a estar bien, respondí mirando las montañas suizas a lo lejos. Son resilients. Lo que van a aprender es que las acciones tienen consecuencias, y que las palabras hirientes pueden destruir relaciones para siempre. Pero mamá, por favor, no puedes desaparecer así. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas? ¿Cómo vamos a saber? Ahora se preocupaba por mi bienestar. ¡Qué conveniente! Rebeca, durante los últimos 5 años he tenido 3 episodios de presión alta que me llevaron al hospital. ¿Sabes cuántas veces me visitaste? Ninguna. Siempre tenías algo más importante que hacer. Así que no me vengas ahora con preocupaciones por mi salud. Eso no es cierto, protestó débilmente. ¿No es cierto? La primera vez que me hospitalizaron, te llamé desde la sala de emergencias. Me dijiste que no podías venir porque tenías una cita en el salón de belleza. La segunda vez, era el cumpleaños de Hugo y estaban celebrando. La tercera vez, simplemente no contestaste el teléfono. El silencio del otro lado de la línea me confirmó que recordaba perfectamente cada ocasión. Yo pensé que no era grave, murmuró. Claro, porque mi salud nunca fue una prioridad para ti. Pero mis cheques sí lo eran. No es sobre el dinero, gritó Rebeca. Es sobre ti. Te extraño, mamá. ¿Me extrañas a mí, o extrañas tener a alguien disponible las 24 horas para resolver tus problemas? Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Inmediatamente volvió a sonar,
pero esta vez lo apagué completamente. Necesitaba paz para disfrutar mi primera noche en libertad. Esa noche salí a cenar sola a un restaurante elegante junto al lago. Pedí el plato más caro del menú, salmón con caviar que costó $80, y me tomé una botella entera de vino francés. Hacía años que no me daba ese tipo de lujos, siempre pensando que ese dinero podría ser útil para Rebeca. Al día siguiente, jueves, encendí mi teléfono y encontré 47 llamadas perdidas y 23 mensajes de texto, todos de Rebeca y Hugo. Los mensajes evolucionaban desde súplicas hasta amenazas. «Por favor, mamá, contesta», decía el primero. «Estamos muy preocupados», decía el quinto. «Si no contestas, vamos a llamar a la policía», amenazaba el 10. «Ya llamamos a la policía. Dijeron que no hay nada que puedan hacer porque dejaste una carta explicando tu partida», admitía el 15. «El banco nos llamó. Cancelaste la cuenta conjunta. ¿Cómo vamos a pagar las emergencias?», decía el 20. Era hermoso ver cómo la preocupación por mi bienestar rápidamente se convertía en pánico por las implicaciones financieras de mi ausencia. Decidí contestar solo un mensaje. «Estoy bien. Estoy exactamente donde necesito estar. No me busquen». La respuesta llegó en menos de 5 minutos. «No entiendes lo que estás haciendo. Nos vas a arruinar. El abogado de la hipoteca nos llamó. Dice que puedes quitarnos la casa». Ahí estaba la verdad. No estaba preocupada porque yo pudiera estar sufriendo o en peligro. Estaba preocupada porque finalmente había entendido las implicaciones financieras de perderme. Respondí: «Ahora entiendes lo que vale tenerme en tu vida. Lástima que te dieras cuenta demasiado tarde». Esa tarde tuve mi cita con el asesor financiero suizo. Era un hombre mayor y muy profesional llamado Mueller que me ayudó a entender todas mis opciones para residir permanentemente en Suiza. Con sus ahorros actuales y su pensión americana, me explicó, puede vivir cómodamente aquí durante el resto de su vida. Suiza tiene excelentes programas de atención médica para extranjeros jubilados, y la calidad de vida es excepcional. Por primera vez en años, hablé abiertamente sobre mis finanzas sin preocuparme por guardar dinero para las emergencias de Rebeca. Era liberador calcular mis gastos basándome únicamente en mis propias necesidades y deseos. También puede invertir parte de sus ahorros en la economía suiza, continuó Mueller. Los retornos son estables y seguros. En 5 años, podría duplicar su patrimonio si invierte sabiamente. Duplicar mi patrimonio. ¿Cuántas veces había tenido esa oportunidad, pero había preferido gastar el dinero en los caprichos de mi hija? Hay algo más que debo decirle, agregó el asesor. Tenemos muchos clientes en situaciones similares a la suya. Personas mayores que han venido a Suiza buscando un nuevo comienzo después de relaciones familiares complicadas. No está sola en esta experiencia. Esa información me consoló profundamente. No era la única madre que había sido manipulada y desechada por hijos ingratos. Había toda una comunidad de personas que habían elegido su propia felicidad sobre las demandas tóxicas de sus familias. El viernes por la mañana, me uní a un grupo de caminata para personas mayores. Eran 8 mujeres y 4 hombres, todos entre 60 y 75 años, todos con historias similares de liberación tardía. Caminamos por senderos hermosos junto al lago mientras compartíamos nuestras experiencias. Yo dejé a mi esposo después de 40 años de matrimonio, me contó María, una española de 68 años. Un día me di cuenta de que llevaba décadas viviendo como su sirvienta, no como su esposa. Fue la mejor decisión de mi vida. Yo corté contacto con mis 3 hijos, compartió Hans, un alemán de 70 años. Solo me llamaban cuando necesitaban dinero. Cuando les dije que no iba a seguir financiando sus vidas, me dijeron que era un padre egoísta. Ahora vivo en paz, y mi dinero es mío. Escuchar estas historias me confirmó que había tomado la decisión correcta. No era egoísta priorizar mi propia felicidad. Era una necesidad básica de supervivencia emocional. Esa noche, mientras cenaba en mi apartamento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero decidí contestar por curiosidad. «Señora Julieta», habla el abogado García, trabajo con su hija Rebeca, dijo una voz masculina profesional. «¿Qué quiere?», pregunté directamente. Su hija me pidió que la contactara porque está muy preocupada por su bienestar.
Aparentemente se ha ido del país sin dejar información de contacto adecuada. Dejé una carta muy clara explicando mi partida, respondí. No hay nada ilegal en lo que he hecho. Por supuesto que no, señora. Pero su hija también está preocupada por algunas decisiones financieras que aparentemente tomó antes de irse, específicamente sobre la hipoteca de su casa. Ahí estaba el verdadero motivo de la llamada. Rebeca había enviado a un abogado para intentar intimidarme y hacerme regresar. Todas mis decisiones financieras fueron tomadas en consulta con mi propio abogado y están completamente dentro de mis derechos legales, le expliqué. Como aval de esa hipoteca, tengo derecho a proteger mis intereses cuando considero que existe riesgo de impago. Entiendo su posición, pero quizás podríamos encontrar una solución que beneficie a ambas partes, insistió el abogado. La única solución que beneficia a ambas partes ya fue implementada, respondí firmemente. Yo estoy viviendo en paz, lejos de una relación tóxica, y mi hija está viviendo las consecuencias de sus acciones. Es exactamente lo que ambas necesitábamos. Señora Julieta, con todo respeto, creo que está tomando decisiones precipitadas debido a una discusión familiar temporal. Estas cosas se pueden arreglar con diálogo. Discusión temporal, repetí incrédula. ¿Así le contó Rebeca lo que pasó? Le dijo que me deseó la muerte como regalo de cumpleaños. Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Creo que hay malentendidos que se pueden aclarar, murmuró el abogado. No hay malentendidos. Hay una hija que utilizó y manipuló a su madre durante décadas, y una madre que finalmente despertó y decidió vivir para sí misma. Fin de la historia. Colgué el teléfono sintiéndome poderosa. Cada día que pasaba en Suiza, cada día lejos de las demandas constantes de Rebeca, me sentía más fuerte y más segura de mi decisión. Mi hija había pedido que desapareciera de su vida, y yo le había concedido ese deseo. Lo que no había calculado era el precio real de perderme para siempre. El sábado por la mañana decidí hacer algo que llevaba años posponiendo. Visité una galería de arte en el centro de Zúrich. Durante décadas había querido tomar clases de pintura, pero siempre había una emergencia de Rebeca que requería mi tiempo o mi dinero. Ahora, por primera vez, podía dedicar un día completo a algo que me daba placer sin sentirme culpable. Estaba admirando una pintura de los Alpes suizos cuando mi teléfono vibró. Esta vez no era Rebeca, era un número que reconocí inmediatamente. Mi antiguo trabajo en el hospital. Contesté intrigada. ¿Julieta? Habla la doctora Martínez, dijo la voz familiar de quien había sido mi jefa durante los últimos 10 años de mi carrera. Acabo de recibir la llamada más extraña de tu hija. Dice que has desaparecido y quería saber si sabíamos algo. No he desaparecido, respondí con calma. Simplemente me mudé y comencé una nueva vida. ¿En serio? ¡Qué maravilloso! Siempre pensé que merecías disfrutar tu jubilación sin tantas preocupaciones familiares, dijo la doctora con genuina alegría. ¿Puedo preguntarte dónde estás? En Suiza, respondí, sorprendida de lo natural que sonaba decirlo. Estoy explorando la posibilidad de quedarme permanentemente. Suiza. ¡Qué aventura tan emocionante! Me da mucho gusto escuchar que finalmente estás haciendo algo por ti misma. La doctora Martínez había sido testigo de muchas ocasiones donde había tenido que faltar al trabajo o cancelar turnos extras porque Rebeca necesitaba algo urgente. Ella mejor que nadie entendía el sacrificio constante que había significado ser la madre de Rebeca. Pero Julieta, continuó, tu hija sonaba bastante desesperada. Me pidió que si hablaba contigo, te dijera que es una emergencia familiar. ¿Te dijo cuál era la emergencia?, pregunté con curiosidad. Algo sobre problemas financieros y que los niños te necesitan, respondió la doctora. Pero honestamente, después de escuchar sus demandas por teléfono, me pareció más una manipulación que una verdadera emergencia. Era reconfortante saber que personas que nos conocían a ambas podían ver claramente la dinámica tóxica que había existido entre Rebeca y yo durante años. Gracias por llamarme, doctora. Y no se preocupe, no hay ninguna emergencia real, le aseguré. Después de colgar, decidí apagar completamente mi teléfono por el resto del fin de semana. Necesitaba espacio mental para procesar todo lo que estaba viviendo y tomar decisiones importantes sobre mi futuro. El domingo me uní a un tour grupal para conocer los pueblos montañosos alrededor de Zúrich. Era un grupo de 12 personas,
la mayoría jubilados como yo, todos buscando aventuras y nuevas experiencias. Durante el viaje en autobús, entablé conversación con una mujer llamada Ingrid, alemana de 71 años que había llegado a Suiza 2 años antes. ¿Qué te trajo hasta aquí?, me preguntó mientras admirábamos el paisaje desde la ventana. Una hija que me dijo que su mayor deseo de cumpleaños era que me muriera, respondí sin filtros. Ya no tenía energía para endulzar la realidad. Ingrid me miró con los ojos muy abiertos. ¿En serio? Completamente en serio. Después de financiar su casa, criar prácticamente a sus hijos y sacrificar mi jubilación por sus necesidades, me dijo que mi presencia en su vida era una carga insoportable. Dios mío, murmuró Ingrid. ¿Y qué hiciste? Lo que me pidió. Desaparecí de su vida. Y aquí estoy. Ingrid sonrió con admiración. Eres muy valiente. Yo tardé 5 años en tomar la decisión de alejarme de mi familia tóxica. Mi hijo y mi nuera me trataban como una ATM con piernas. Durante el resto del día, Ingrid y yo compartimos nuestras historias. Ella había llegado a Suiza después de darse cuenta de que sus hijos adultos la contactaban únicamente cuando necesitaban dinero para sus vacaciones, sus autos nuevos o sus caprichos. Cuando decidió poner límites, ellos la acusaron de ser una madre egoísta y la amenazaron con no dejarla ver a sus nietos. Los primeros meses fueron difíciles, me confesó Ingrid mientras caminábamos por un pueblo medieval. La culpa me carcomía. Pensaba que quizás era realmente egoísta, que una buena madre debería sacrificarse siempre por sus hijos. ¿Y qué cambió tu perspectiva?, le pregunté. Me di cuenta de que mis hijos nunca se preguntaban si yo era feliz, si tenía suficiente dinero para mis propias necesidades, o si mis sacrificios constantes me estaban lastimando. Solo les importaba lo que yo pudiera darles. Eso no es amor, Julieta. Eso es explotación. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón. Durante décadas había confundido la manipulación emocional con amor filial, las demandas constantes con necesidad genuina. Esa noche, en mi apartamento, decidí encender mi teléfono por última vez en varios días. Tenía 62 llamadas perdidas y 47 mensajes de texto. La mayoría de Rebeca y Hugo, pero también había algunos de números desconocidos. Leí los mensajes de texto cronológicamente, observando la evolución del pánico de mi hija. Los primeros seguían siendo súplicas emocionales. Mamá, por favor, regresa. Te necesitamos. Los niños lloran por ti. Pero gradualmente se volvían más desesperados y financieros. El banco nos citó para el viernes. Dicen que como aval tienes derecho a recuperar la casa. No pueden quitarnos nuestra casa por un malentendido. Para el día 5, los mensajes se habían vuelto agresivos. Esto es ridículo, mamá. Estás arruinando nuestras vidas por un berrinche. Compórtate como una adulta y regresa. Y finalmente, desesperados, llamé a todos los hospitales, a la policía, a tus amigos. Nadie sabe dónde estás. Si algo te pasa, va a ser mi culpa. Por favor, solo dime que estás bien. Era fascinante observar cómo en ningún momento Rebeca se disculpaba genuinamente por haberme deseado la muerte. En ningún momento reconocía la crueldad de sus palabras o expresaba arrepentimiento real. Todo giraba alrededor de las consecuencias negativas que mi ausencia tenía para ella. Decidí responder un último mensaje. Estoy perfectamente bien y más feliz de lo que he estado en años. Lo que estás viviendo ahora son las consecuencias naturales de tus acciones. Espero que esta experiencia te ayude a entender el valor de las personas que amas antes de que sea demasiado tarde con otros en tu vida. La respuesta llegó inmediatamente. Por favor, mamá, podemos arreglar esto. Te prometo que nunca más voy a decir cosas horribles. Solo regresa. Escribí mi respuesta final. Las promesas vacías no reparan corazones rotos, Rebeca. Las palabras que me dijiste revelaron lo que realmente piensas de mí. No puedes retirar esa verdad con promesas desesperadas. Después de enviar ese mensaje, bloqueé su número y todos los números asociados con Hugo. También bloqueé los números desconocidos que habían estado llamándome. Era hora de cerrar ese capítulo definitivamente. El lunes por la mañana me reuní nuevamente con Ermueller para firmar los papeles que me permitirían residir permanentemente en Suiza.
También hice las gestiones para transferir definitivamente mi pensión americana y comenzar el proceso de venta de mi apartamento en la ciudad natal. ¿Está segura de que quiere hacer esto permanente?, me preguntó Ermueller. Es una decisión muy grande. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí firmando cada documento con mano firme. Por primera vez en décadas, estoy tomando decisiones basadas en mi propia felicidad, no en las demandas de otros. Esa tarde recibí una llamada de Elvira, mi vecina y cómplice. Su voz sonaba emocionada. Julieta, tienes que escuchar esto, me dijo. Rebeca vino a mi apartamento ayer llorando histéricamente. Me suplicó que te dijera que regresaras, que había sido un malentendido terrible. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije la verdad, que lo que te había dicho era imperdonable, y que si yo fuera tú, también habría desaparecido para siempre. Deberías haber visto su cara cuando se dio cuenta de que hasta las vecinas sabíamos lo cruel que había sido contigo. ¿Mencionó algo sobre los problemas financieros?, pregunté con curiosidad. Oh sí, me dijo que sin tu ayuda no pueden pagar la hipoteca, que el banco los está presionando, que Hugo no encuentra trabajo estable, y que los niños necesitan cosas para la escuela que no pueden costear. Básicamente, se dio cuenta de todo lo que hacías por ellos cuando lo perdió. Era exactamente lo que había esperado. No me extrañaba a mí como persona, extrañaba mi función como proveedora financiera y solucionadora de problemas. Elvira, le dije, cuando alguien te pregunta por mí, especialmente Rebeca, quiero que les digas que estoy muerta para ellos. Porque en cierto sentido, es verdad. La Julieta que se sacrificaba constantemente por una hija ingrata realmente murió ese día de su cumpleaños. Entiendo perfectamente, respondió Elvira. ¿Y sabes qué? Creo que es la mejor muerte que pudiste haber elegido. 3 semanas después de mi llegada a Suiza, mi nueva vida había tomado forma de maneras que jamás imaginé. Me había inscrito en clases de alemán 3 veces por semana, había comenzado un curso de pintura en acuarela los martes y jueves, y me había unido a un club de lectura para expatriados que se reunía los domingos. Por primera vez en décadas, mi calendario estaba lleno de actividades que yo había elegido, actividades que me daban placer y crecimiento personal. Pero lo más sorprendente era el dinero. Sin las demandas financieras constantes de Rebeca, mis ahorros no solo se mantenían estables, sino que estaban creciendo. Las inversiones que había hecho con Ermueller ya mostraban retornos positivos, y por primera vez pude calcular mi futuro financiero basándome únicamente en mis propias necesidades. Esa mañana de jueves, mientras desayunaba en mi café favorito junto al lago, recibí una llamada de un número internacional que no reconocí. Dudé en contestar, pero la curiosidad pudo más. «Señora Julieta Morales», preguntó una voz femenina con acento americano. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?» Mi nombre es Sarah Williams. Soy trabajadora social en el Departamento de Servicios Familiares de su ciudad natal. Estoy llamando porque hemos recibido una denuncia sobre su bienestar. Mi sangre se heló. ¿Una denuncia? ¿De qué tipo? Su hija, Rebeca Morales, presentó una denuncia alegando que usted puede estar sufriendo de demencia o deterioro cognitivo, y que tomó decisiones financieras y de vida que la ponen en riesgo. Según ella, usted desapareció repentinamente y está viviendo en condiciones precarias en el extranjero. No podía creer lo que estaba escuchando. Rebeca había llegado al extremo de involucrar a los servicios sociales, inventando una enfermedad mental para invalidar mis decisiones y forzar mi regreso. Señorita Williams, respondí con voz firme, no sufro de demencia ni deterioro cognitivo. Estoy viviendo en Suiza por decisión propia, en un apartamento cómodo, con excelente atención médica, y en perfecto estado mental. Las alegaciones de mi hija son completamente falsas. Entiendo su posición, señora Morales, pero necesitamos verificar su bienestar. ¿Sería posible coordinar una evaluación médica y psicológica a través del consulado americano en Suiza? Por supuesto, respondí sin hesitación. Estoy dispuesta a someterme a cualquier evaluación que demuestre que estoy en perfecto estado mental y que mis decisiones han sido tomadas con total lucidez. Después de coordinar los detalles para la evaluación, colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia e incredulidad. Rebeca había cruzado una línea que no tenía retorno. No solo me había deseado la muerte, sino que ahora estaba tratando de destruir mi credibilidad mental para recuperar el control sobre mi dinero y mi vida. Inmediatamente llamé a mi abogado, Anselmo,
En mi ciudad natal. Julieta, me saludó con preocupación. Me da gusto escuchar tu voz. He tenido una semana muy interesante con tu hija. Imagino que sí. Acabo de hablar con servicios sociales. Rebeca me está acusando de demencia. Eso no es todo, suspiró Anselmo. También contrató a otro abogado para intentar impugnar todos los cambios legales que hiciste antes de irte. Alega que no estabas en tus facultades mentales cuando los firmaste. Puede hacer eso. Puede intentarlo, pero no tiene bases legales sólidas. Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones donde claramente demuestras lucidez total. Además, el hecho de que hayas planeado meticulosamente tu partida y estés viviendo independientemente en Suiza contradice cualquier alegación de deterioro cognitivo. ¿Qué más está haciendo? Ha intentado acceder a tus cuentas bancarias alegando preocupación por tu bienestar. También quiso detener el proceso de recuperación de la casa, pero como todo está respaldado legalmente y ella misma firmó los documentos donde reconoce que Hugo volvió a perder el trabajo, no tiene argumentos válidos. Era increíble hasta dónde estaba dispuesta a llegar Rebeca para recuperar los beneficios financieros que había perdido. Anselmo, quiero que prepares una demanda por difamación contra mi hija. Sus alegaciones falsas sobre mi estado mental podrían afectar mi reputación y mis derechos legales. Será un placer, respondió Anselmo con satisfacción. Después de ver cómo te ha tratado, creo que es hora de que enfrente las consecuencias legales de sus acciones. 2 días después, me presenté en el consulado americano en Zúrich para las evaluaciones médica y psicológica. El doctor americano que me examinó era un hombre mayor y experimentado que inmediatamente entendió la situación. Señora Morales, me dijo después de una evaluación exhaustiva de 3 horas, no solo está usted en perfecto estado mental, sino que las decisiones que ha tomado demuestran una lucidez y valentía admirable. Su hija está claramente tratando de manipular el sistema legal para recuperar beneficios financieros. Eso va a quedar documentado oficialmente. Absolutamente. Voy a enviar un reporte detallado a los servicios sociales explicando que sus alegaciones son infundadas y que usted está viviendo de manera independiente y saludable en Suiza. Esa misma tarde recibí una llamada de la trabajadora social. Señora Morales, hemos recibido el reporte médico del consulado. Está claro que las alegaciones de su hija carecen de fundamento. Vamos a cerrar el caso y notificar a Rebeca que sus denuncias fueron infundadas. Gracias, respondí. ¿Esto quedará en algún registro? Sí, quedará documentado que presentó una denuncia falsa sobre el bienestar de un familiar, lo cual puede tener implicaciones legales si se repite. Perfecto. Rebeca no solo había fallado en su intento de invalidar mis decisiones, sino que ahora tenía un registro oficial de presentar denuncias falsas. Esa noche, decidí hacer algo que había estado posponiendo, escribir una carta abierta detallando toda mi experiencia. No para Rebeca, sino para otras madres que pudieran estar viviendo situaciones similares de manipulación y abuso emocional por parte de hijos adultos. Escribí durante 4 horas, documentando cada sacrificio que había hecho, cada manipulación que había sufrido, y cada paso que había tomado para recuperar mi dignidad y mi vida. Era una carta de 20 páginas que tituló Cuando el amor de madre se convierte en autodestrucción, mi historia de liberación a los 72 años. Decidí enviar la carta a un blog online que había descubierto, especializado en historias de mujeres mayores que habían encontrado el valor de cambiar sus vidas radicalmente. Una semana después, recibí una respuesta entusiasmada de la editora. Julieta, escribió, su historia es poderosa e inspiradora. Hemos recibido cientos de comentarios de mujeres que se identifican completamente con su experiencia. Estaría dispuesta a participar en una entrevista por video para nuestro canal de YouTube. Acepté inmediatamente. Era hora de usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que estuvieran atrapadas en dinámicas familiares tóxicas. La entrevista se publicó 2 semanas después y se volvió viral rápidamente. Miles de mujeres compartían historias similares de hijos adultos que las manipulaban emocionalmente y las explotaban financieramente. Los comentarios eran un catálogo de dolor y reconocimiento. Mi hijo de 40 años vive en mi casa, no paga renta, y me grita cuando le pido que busque trabajo, escribió una mujer. Mi hija solo me llama cuando necesita dinero para sus vacaciones, pero nunca tiene tiempo para visitarme cuando estoy enferma, compartió otra. Pensé que era la única madre que se sentía utilizada por sus propios hijos, confesó una tercera.
Pero lo más impactante llegó una semana después de la publicación de la entrevista. Recibí un email de una dirección que reconocí inmediatamente. Era Hugo, mi exyerno. Julieta, escribía, vi tu entrevista en YouTube. Necesito que sepas que estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que Rebeca te dijo fue imperdonable, y la manera como te ha tratado durante años es inaceptable. Yo mismo he sido testigo de cómo te manipula y te utiliza, pero nunca tuve el valor de confrontarla porque dependíamos tanto de tu ayuda financiera. Continuaba, quiero que sepas que los niños te extrañan mucho y no entienden por qué ya no vienes a verlos. Rebeca les ha dicho que estás enferma y que no puedes visitarlos, pero yo creo que merecen saber la verdad cuando sean mayores. El email terminaba, sé que probablemente es muy tarde para disculpas, pero quería que supieras que al menos una persona en esta familia reconoce lo mal que te tratamos y lo mucho que sacrificaste por nosotros. Espero que seas feliz en tu nueva vida. Leí el email 3 veces antes de decidir cómo responder. Finalmente escribí, Hugo, agradezco tu honestidad, pero las disculpas después de los hechos no cambian el daño causado. Espero que esta experiencia te ayude a ser un mejor esposo y padre, y que enseñes a tus hijos a valorar a las personas que los aman antes de que sea demasiado tarde. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía públicamente el abuso que había sufrido. No cambió mi decisión de mantenerme alejada, pero sí me dio una sensación de validación que había estado necesitando durante años. Mi nueva vida en Suiza estaba floreciendo de maneras que jamás imaginé. Tenía amigos reales que me valoraban por quien era, no por lo que podía dar. Tenía hobbies y pasiones que había redescubierto. Tenía paz mental y estabilidad financiera. Y lo más importante, tenía dignidad. 6 meses después de mi llegada a Suiza, mi vida había tomado una forma que jamás había soñado posible. Era una mañana de primavera perfecta cuando recibí una llamada que cambiaría todo una vez más. Era Elvira, mi querida vecina y cómplice. Julieta, me dijo con voz emocionada, tienes que escuchar esto. Rebeca perdió la casa. Mi corazón se detuvo por un momento. A pesar de todo, una parte de mí aún se preocupaba por el bienestar de mis nietos. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté. El banco ejecutó la hipoteca la semana pasada. Hugo no pudo conseguir trabajo estable, se atrasaron en los pagos, y como tú eres el aval y estás ejerciendo tus derechos legales, el banco procedió con el embargo. Rebeca vino a llorarme ayer, completamente desesperada. ¿Y los niños? Están bien. Se mudaron a un apartamento pequeño del otro lado de la ciudad. Hugo finalmente consiguió trabajo en una fábrica, ganando mucho menos que antes, pero al menos es algo estable. Rebeca tuvo que volver a trabajar también. Era extraño la mezcla de sentimientos que experimenté. No sentía alegría por su sufrimiento, pero sí una profunda satisfacción de justicia. Por primera vez en sus vidas, Rebeca y Hugo estaban experimentando las consecuencias reales de sus decisiones sin tener a alguien que los rescatara. «Hay algo más», continuó Elvira. Rebeca me preguntó si sabía cómo contactarte. Me dijo que quiere disculparse de verdad, que finalmente entiende todo lo que perdió cuando te fue. ¿Y qué le dijiste? Le dije que algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y que algunas palabras no se pueden retirar jamás. También le dije que tú estás floreciendo en tu nueva vida y que probablemente es mejor para ambas que no intentes contactarte. Elvira tenía razón. Durante estos 6 meses había construido una paz interior que no quería arriesgar por promesas vacías de una hija que había demostrado repetidamente que solo me valoraba cuando me necesitaba. Esa tarde recibí una llamada inesperada de mi abogado Anselmo. «Julieta, tengo noticias interesantes», me dijo. «La casa de Rebeca ya fue vendida por el banco, y como tú eras el aval, tienes derecho a recuperar tu inversión inicial de $150,000, más los intereses acumulados». «¿Cuánto es en total?» $185,000. El banco ya aprobó la transferencia. El dinero estará en tu cuenta suiza la próxima semana. Era increíble. No solo había recuperado mi inversión original, sino que había ganado $35,000 adicionales. Dinero que había estado perdido para siempre si hubiera seguido siendo la madre sacrificada de siempre. «También hay algo más», continuó Anselmo. «Tu apartamento en la ciudad natal se vendió finalmente. Después de las comisiones y gastos, el monto neto es de $95,000. En total,
Estaba recibiendo casi $300,000 de activos que había dado por perdidos. Con mis ahorros existentes y las inversiones que había hecho en Suiza, mi patrimonio total ahora superaba los $500,000. A los 72 años, era más rica de lo que había sido jamás en mi vida. Esa noche celebré en mi restaurante favorito junto al lago. Pedí champagne francés y brindé por la mujer valiente que había tenido el coraje de comenzar de nuevo cuando todo parecía perdido. Mientras cenaba, pensé en todo el camino recorrido. Había comenzado este viaje como una madre rota y humillada, devastada por las palabras crueles de una hija ingrata. Pero ahora era una mujer independiente, financieramente estable, rodeada de amigos genuinos, y viviendo la vida que siempre había soñado. Al día siguiente, decidí hacer algo que había estado considerando durante semanas: escribir un libro completo sobre mi experiencia. No solo mi historia, sino una guía práctica para mujeres mayores que estuvieran atrapadas en relaciones familiares tóxicas. Contacté a una editorial suiza que se especializaba en libros de autoayuda y superación personal. La editora, una mujer llamada Brigitte, se mostró inmediatamente interesada. Julieta, me dijo durante nuestra reunión, su historia toca un tema que afecta a millones de mujeres, pero del que rara vez se habla abiertamente. El abuso emocional por parte de hijos adultos es un problema epidémico que necesita ser expuesto. Pasé los siguientes 3 meses escribiendo Cuando amar duele, liberándose del abuso emocional familiar después de los 70. El libro documentaba no solo mi experiencia personal, sino también estrategias prácticas para reconocer la manipulación, establecer límites saludables y encontrar el valor para priorizar el propio bienestar. El libro se publicó 8 meses después y se convirtió en un bestseller en varios países europeos. Las cartas que recibía de lectoras eran increíbles. Mujeres de todo el mundo me escribían contándome cómo mi historia les había dado el valor para hacer cambios radicales en sus propias vidas. Leí su libro y finalmente entendí que no soy una mala madre por negarme a seguir financiando la irresponsabilidad de mi hijo de 35 años, escribió María desde España. Su historia me ayudó a entender que el amor verdadero no requiere autodestrucción, me escribió Carmen desde México. Después de leer su libro, vendí mi casa grande y me mudé a un apartamento pequeño que puedo costear sin depender de la ayuda de mis hijos. Por primera vez en años, duermo en paz, compartió Rosa desde Argentina. Pero la carta que más me conmovió llegó un año después de la publicación del libro. Era de una joven madre llamada Andrea. Señora Julieta, escribía, tengo 30 años y una madre de 65 que ha sacrificado toda su vida por mí y mis hermanos. Después de leer su libro, me di cuenta de que nosotros la estamos tratando exactamente como Rebeca la trató a usted. Su historia me abrió los ojos y me hizo entender que estaba repitiendo un patrón tóxico que podría destruir mi relación con mi madre para siempre. Ayer llamé a mi mamá y le pedí perdón por todos los años de tomarla por garantizada. También le dije que quiero ayudarla a cumplir sus propios sueños en lugar de esperar que ella siempre esté disponible para los míos. Gracias por ayudarme a entender esto antes de que fuera demasiado tarde. Esa carta me hizo llorar de alegría. Mi dolor había servido para evitar que otras familias pasaran por la misma destrucción. 2 años después de mi llegada a Suiza, recibí una carta física en mi buzón. La letra en el sobre me era familiar, pero no podía ubicarla inmediatamente. Cuando la abrí, mi corazón se detuvo. Era de mis nietos, ya con 12 años. Querida abuela Julieta, escribían con letra infantil, papá nos contó la verdad sobre por qué te fuiste. Nos dijo que mamá te dijo cosas muy feas y que por eso decidiste empezar una nueva vida lejos de nosotros. Queremos que sepas que te extrañamos mucho y que entendemos por qué te fuiste. También queremos que sepas que estamos orgullosos de ti por ser tan valiente. Cuando seamos mayores, nos gustaría visitarte en Suiza si tú quieres. Te amamos, abuela. La carta estaba firmada por ambos gemelos e incluía dibujos que habían hecho de mí viviendo feliz en las montañas suizas. Lloré durante 1 hora después de leer esa carta. No por tristeza, sino por la comprensión de que mi decisión de preservar mi dignidad había sido la correcta, incluso si había significado alejarme de personas que amaba. Decidí escribirles de vuelta. Mis queridos nietos, sus palabras son el regalo más hermoso que he recibido en años. Los amo profundamente y siempre los amaré, sin importar la distancia. Cuando sean mayores y puedan tomar sus propias decisiones, las puertas de mi corazón y mi casa estarán siempre abiertas para ustedes. Hasta entonces, quiero que sepan que su abuela está viviendo una vida plena y feliz,
rodeada de belleza y paz. Guarden este amor que sienten por mí, pero también aprendan de esta experiencia. Las palabras tienen poder para construir o destruir, y las relaciones se basan en respeto mutuo, no en sacrificio unilateral. Los amo con todo mi corazón. Hoy, 3 años después de aquel cumpleaños terrible que cambió mi vida para siempre, estoy sentada en mi balcón en Zúrich, mirando las montañas mientras escribo las últimas líneas de mi historia. Tengo 75 años, un patrimonio de más de $600,000, un libro bestseller, amigos queridos de todo el mundo, y una paz interior que creí que nunca volvería a experimentar. Rebeca me pidió como regalo de cumpleaños que desapareciera de su vida. Le concedí ese deseo de la manera más espectacular posible. Lo que nunca calculó fue que al perderme a mí, no solo perdió una madre que la amaba incondicionalmente, sino también perdió la persona que había mantenido su mundo financiero estable durante décadas. Mi desaparición fue mi regalo para ella. Mi nueva vida fue mi regalo para mí. Y valió cada lágrima, cada sacrificio, y cada momento de dolor que me trajo hasta aquí. Porque a veces, la única manera de salvarte es teniendo el valor de perderte a ti misma completamente para renacer como la persona que siempre estuviste destinada a ser.